Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, ya sabéis que yo soy una de las personas que más me presta que vengan a la radio porque, aparte de ser una grandísima cocinera, una grandísima guisandera, pues oye, cuando fales con ella el mundo lle siempre un poco mejor. Tere Camacho, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, David? Bien, oye, Sí. presta mucho que vengas al estudio, ¿eh? Ya sé Sí. que tienes una vida ocupada, pero oye, cuando saques un ratín y vienes, presta. No, sí, presta más esto que Claro. por teléfono, la Sí, verdad, ¿eh? pero bueno. Di tú que cuando hablamos por teléfono, como estás ahí, estás sintiendo potes, estás no sé qué, Ya. estás tal, ¿no? También estás ahí, patille más estresante, entiendo. Sí, más estresante, porque además es que estoy en pleno servicio Claro. a estas horas y entonces, bueno, estás ahí que si entra la gente, que no sé, pensando como en mil cosas a la vez y no. Pero eso solo puede hacer una mujer. Yo si me pones ahí lo de estar cocinando, removiendo, pendiente de la comanda y a la vez falando por la radio, atendiendo lo que yo te pregunte, Ay, ya, por Dios, yo ya entro, se me apaga el cerebro ya, ¿no? Vivimos en un mundo caótico total. Ya. Pero presta cuando esto que dices de que es verdad, a mí pásame mucho. Cuando entres a tu restaurante, no vayas, a veces dices, para el tiempo, yo como si tuvieras una cosa muy antigua, no. Para el tiempo en el sentido de que te tranquilices y dices, ahora voy a disfrutar. Ahora disfrutar. Eso sí, es. sí. Y eso sí que lo conseguís determinadas personas, que por unas horas ya el resto que siga andando al su ritmo, pero yo aquí voy a ir un poco más eliquí, más espacio. Pues me alegro de que me lo Sí. digas, porque yo lo que intento, no en mi casa, sino también en mi vida, o sea que cuando te sientas a comer, es a comer. Fuera teléfonos, fuera tal, charles y Disfrutar, eso, y disfrutar sí. de la comida, de los sabores, porque si no... También es verdad que el tipo de cocina, llévate un poco eso. Si hicieras, yo qué sé, sushi o cosas... Bueno, el sushi lleva tiempo para hacerlo, pero Mucho. yo qué sé, que hay otras cosas que son más de hamburgueses o cosas así, pues igual ya cambiaba un poco el chip del bar Camacho, ¿eh? Ya. Bueno, alguna hamburguesa la harías alguna vez en tu vida, ¿no? Poques, ¿o no? Creo que no. Bueno, sí, a veces les hago... sí, a Pa' veces casa, sí. o pa' Sí, los eso, nenos, o para los tal. nenos, que Eso. hago albóndigas y las aplasto ¿Ves? porque les gustan más las hamburguesas. Pero de calidad, seguro que están muy buenas, ¿eh? Gusta además, claro, los hamburgueses, toma como hamburguesa que como albóndigas. Bueno, claro, a mí también, ¿eh? Se los compro yo también. Cuando falé para que vinieres, prestaba porque estamos en época de antrosu. Y yo ya sabes que más o menos siempre te voy pidiendo que en determinadas épocas del año nos vayas proponiendo cosas para cocinar en casa y hacer en casa. Y si no, para ir al bar Camacho y pedirles allí, porque muchas de las que propones son cosas que das de comer en Hombre, tu claro, restaurante, sí, ¿no? sí. Repítenos son detalles para el que no lo sepa y no te tenga controlado, que sepa dónde hay que ir a comer bien. Bueno, estamos en Anieves, un Vale. pueblo que está entre Olloniego y Tudela de Beguín. Ujú. Y es un bar muy piquiñín, hay que llamar antes de ir porque te quedas sin sitio, vamos, no Fin de por- semana petau. Y entre semana... Sí, y entre semana. Y es mejor llamar. Y si hay sitio, pues te reservo la mesa y está, porque eso, llegar hasta allí y, Claro. y que no... Claro. Ya, bueno, sí, da que la no vuelta para tengas atrás, tampoco claro. rabia. Bar precioso, todo Bueno. decoración cuidadísimo, de los que tienes que pasar por la cocina para llegar al salón de atrás, al comedor, todo muy Ujú. guapo, muy cuidado, la verdad, y que da gusto comer allí, ¿eh? Y luego la cocinera algo fai también bien, ¿eh? Gracias, David, Claro. desde luego. No, y es verdad, yo, si no, no estarías aquí, ya te lo digo yo. No estoy mintiendo nada y el que me diga lo contrario, que se puede batir en duelo conmigo, ¿eh? Bueno, menús de Antrosu. A ver, ¿qué comemos en Antrosu? ¿Qué podemos comer los asturianos? Bueno, la antrosu ye
un menú, como una fiesta antes de entrar en la Cuaresma y entonces como que... Desfases. Nos desfasamos. Entonces en la comida, en los bailes, la gente se mascarita, vamos, que y todo muy así desfasado. Entonces el del antrosio así también, pum, una bomba. Sí. Y patates, bueno, un pote asturiano, patates verdes y faves, pero además con muchísimo compango, con muchísimo acompañamiento. Además, como coincide con la época de la matanza, claro. Sí, yo todos los menús de antrosu que estuve mirando para la entrevista, veía que siempre pon el doble de compango. Sí. Sí, eso pareció muy raro. Porque, bueno, el menú del antrosio el pote. Sí. Y de segundo plato el acompañamiento, el compango. Entonces, el compango rabo de cerdo, morro, o sea, muchísima carne y tal. ¿Qué pasa? Que ahora lo que hacemos como todo en esto del turismo y todo, vamos a más, ahora lo que ponemos de primero pote con todo ese acompañamiento y detrás picadillo. Y bueno, por demás, ¿eh? Claro, tienes que entrar en la rueda porque si todo el mundo lo pone, sabes que puede llegarte alguien y decir, pues, y de segundo, digo, no, de segundo era esto. A ver, que puede llegar a un equívoco, ¿no? Entonces, bueno, pues ponemos también el picadillo. El que pueda que lo coma y algo. Claro, pues lo que te voy a decir, yo además, el pote si está bueno, yo siempre repito. Qué rico el pote. A mí gusta muchísimo. Madre mía. Muchísimo. Y luego yo también soy de los que el compango tómalo después y a poder ser en bocadillo. Eso para mí, yo una de las cosas más prestoses de... Eso tiene que engordar, David. Sí, pero claro, tienes que tomarlo cuando puedes tomarlo, pero quites un cacho de miga. Si el currusquín, calla. mucho mejor, quites un cacho de miga, untes el tocín blanco. Madre. Y luego haces un mecigallo con la morcilla y el chorizo, y eso, no hay bugre, ni caviar, ni angola, que igual eso, para mí, No. Toda la razón. Y tú me dices, eso tiene que engordar. Si vas a comer lo mismo, estás añadiendo el pan. Y con el pan vas a rebañar también. Yo lo mismo. Bueno, ya. Lo que pasa es que me imagino aquello y con esa ansiedad... No media barra, pero un poquitín tal presta mucho. Sí. Ya lo creo. Bueno, pues de primero, pote. Vale. Con su acompañamiento, de primero. Lo que iría de segundo, ahora se pone de primero. Bueno, modernidades. Y después picadillo de chorizo. Tú el picadillo, te iba a preguntarte, porque ahora picadillo hay de una montonera de cosas, más fuerte, menos fuerte, más grasiento, menos grasiento. Yo lo compro siempre al mismo proveedor, que lleve un carnicero del Berrón. Vale. Que me trae cabritos, me trae muchísimas cosas y eso lo hacen ellos en casa, que lo hace la madre de él y tengo plena confianza, sé que no lleva gluten, no lleva nada añadido, no está salado, no pica, o sea, todo... Y está súper comprobado. Claro. Y además, yo un picadillo ya no llegué como los picadillos que había antes, que eran mucho más fuertes, ¿no? Ahora el picadillo ya llegué contenido, no vas a estar repitiéndolo 4 días, ni cambió mucho todo eso. Sí. Vale. Muy controlado, muy controlado. Yo me acuerdo de en casa de mi suegra que hacían la matanza eso, y aquel picadillo, me cago en su... Madre mía. La suegra quería matarte a la nuera. Quería. No sé, pero aquello era... Y antes se llevaba el regalar un poquitín de picadillo a todos los vecinos, pero así cuando otro hacía la matanza te regalaban, entonces ibas probando todos los picadillos y eso, uf. Claro, igual, a mí me gusta mucho, pero también tiene que ser con control. Tiene que ser con control, claro. Vale, ¿y de postre? De postre, mira, el arroz con leche. Yo creo que el postre del menú del antrosio tradicional y el arroz con leche. Y se acabó. Pero bueno, ahora, arroz con leche, frisuelos y casadillas. Y casadillas, sí. Mira, yo no sabía que el tradicional fuera el arroz con leche. Yo siempre metía por ahí los frisuelos en esta época porque... Sí, o son los frisuelos, el arroz con leche y en más... del desarme. Sí. Es que en el desarme también se desfasó un poquitín en el coso de los postres, porque el postre del desarme y el arroz con leche. Claro. Pero ahora meten allá de todo. Claro. Pero, y aquí,
Pues en eso me pillaste. No sé si serán los frisuelos. Pero también y arroz con leche. Sí, anden a la par y ponen los dos, ¿eh? Eso. Yo lo del antroso siempre lo asocié, por lo menos donde yo siempre con los frisuelos. Pero bueno, también como a mí me gusta comerlos todo el año, tampoco digo nada. Ya, pues eso, arroz con leche, frisuelos y quesadillas. Que claro, lo más fácil de hacer, entiendo, para un cocinero y una cocinera son los frisuelos. Sí. Porque el arroz con leche lleva mucho tiempo. Hay que estar removiendo. Y no hay secreto, hay que estar ahí dando. Difícil no es, pero bueno. Pero hay que estar ahí dando, sí. Bueno, hacer un arroz con leche, bueno, ahora que hacemos tantos rankings, sí. Nunca vi ningún arroz con leche y yo, la verdad, y que hay mucha diferencia entre unos sitios y otros, ¿eh? Ya. Yo esto que te lo den así muy aguao, que no esté bien ligado, que yo además, bueno, soy muy repugnante porque lo pido requemado, con canela ya no me mola tanto, que no te... bueno, si está templadín, bien, pero caliente tampoco, bueno, no sé. No, tiene su cosa. Mira, yo por ejemplo antes no echaba, yo no he hecho ni canela ni limón a la leche porque quería que el arroz con leche fuera arroz que supiera leche y tal. De verdad, claro. Sí, pero el otro día Victoria me dijo, mira mamá, yo creo que aquí le falta un sabor. Hay gente que echa anís, que eso también ya hay un poco... Y para mí lo mata, sí. Eso, bueno. Y bueno, ahora infusiono la leche con limón y eso para que la leche... Pero la canela no me gusta. O sea, claro. no me gusta. Sin embargo, a mi yerno Andrés sí. Y es que sabe mucho a canela. Eso, es que son sabores que muy fuertes. Que luego sabe a canela, no sabe si lleva arroz con leche, si lleva cualquier otra cosa. Y como el anís, vas a ver anís. Entonces, para mí pierde la esencia. Pero bueno, yo creo que sí, que anís también. hechose toda la vida. Y luego... Claro, y hay gente que echa coñac. ¿En serio? Sí, y debe de ser... algo antiguo eso del coñac. Pues hay que buscarlo eso, ¿eh? Hay que mirarlo. Y también los frisuelos con anís, ¿qué te parece? Yo que a mí el anís no... Es que lo mata, Mira que mi abuelo compraba de pequeño los caramelos de anís, pero nunca no hay un sabor que me preste. Y ni el sol y sombra tampoco, o sea, no. El coñac, bueno, gústame más el sabor, ¿eh? Tampoco lleva una cosa para que mate, pero bueno. Ya, pero para cocinar, quiero decir que no... Sí, no, aduéñese de todo. Y luego hay gente que gusta muchísimo el anís y todo lo que eches ahí va a ir bien. Pero no, yo no mato por el anís, no. Y por la canela... No. A mí no me gustan esos sabores que se apoderan. Claro. Y como el chocolate, cualquier cosa que hagas con chocolate, sabe a chocolate. Ya. Pueden ser natillas, pero te van a saber a chocolate. Puede ser lo que sea, chocolate. Ya. Son sabores. Hay gente que echa chocolate a los callos, pues créelo. Mi madre. Sí. Un pelín ahí para... Mira, una vez fui a casa de una amiga que me invitó a comer perdices con verdura y chocolate. Sí. Y exquisito. Claro. Exquisito. Sí, yo creo que pues, si agarras el cacao y le das su puntín, ese puntín dulcín puede prestar. Puede ser. Y yo creo que espesa también mucho los platos, da ahí más cuerpo, ¿no? Sí. Yo tengo hecho el rabo con chocolate, o las carrilleras. Claro. Si le pones al final a la salsa un poco de chocolate, que si la espesa. Y bueno, eso hay que estudiar. Joder, ¿ves? Yo hablar con ella, entrarme en la fama. Vale, entonces tenemos este menú y tú lo vas a tener estos días en el restaurante, ¿no? Sí, el menú, en los bares empieza el 3, 4, esa semana, ¿no? Vale. Yo el 3 y el 4 está cerrado, porque y el lunes y martes descansamos, pero luego toda la semana lo tenemos, hasta el fin de semana. Vale, o sea, yo toda la semana que podemos comer este menú, más o menos, ¿cuánto cuesta? Si puedes decir. Pues yo creo que sobre 25 o así, depende un poco de con bodega, sin bodega, más o menos, ¿eh? No lo sé, o sea, yo creo que sobre 25, pero no sé, regalado. Ya regalado. Pote, con fango, y todo aquello de... con el picadillo. O sea, además, tú el pote puedes repetir. O sea, que sí, eches hombre, ahí, claro picadillo con patates frites, luego el postre y de beber agua, te ha tirado de precio. Bueno, pero con vinín o con... Ya. Bueno, pero es barato. ¿Dónde comes hoy por 25 euros ya, con esa calidad? Yo. Bueno, igual son 30, no sé. Bueno, ¿ves? Ya estoy diciendo yo aquí. Luego échenme la culpa a mí. Es que yo con los precios soy, pero de lo peor, ¿eh?
Mira, en Otea nos mandan un mensaje, apúntate a tal para hacer la publicidad y tal. Bueno, me apunto y te pregunten qué precio vas a poner. Yo el de los precios y Eugenio, digo yo, a ver, ¿qué precio ponemos? Y entonces él dice, pues eso, con bodega tanto, bueno, él y el que calcula. Pues a tanto. Pues cuando llega el día tengo que decir al de Otea, oye, ¿qué precio puse? A ver, no te acuerdes. No. Ay, yo nada, pero es que no sé lo que cuesta un plato en mi casa de la carta, no sé. Bueno, claro, bueno, tú lo haces y oye, Eso, tú, yo tú cocino. encárgate de hacerlo y Eugenio luego encárgase Eso, que cobre. de venderlo y cobrarlo, claro. Oye, cada uno su parte, ¿no? Y sin pisarse. Vale, y claro, y esto más o menos duraría un poco hasta el empiezo de, o sea, pasando el antroso, luego ya empieza la cuaresma, Sí. que ya pues, lo sé, menús mucho más austeros y intentamos evitar eso, la copiosidad, las carnes históricamente. El bacalao, empezamos con el bacalao. Empezamos con el bacalao. Una merlucina a la sidra, Vale. no sé, bueno, cosines escucha, así. cuando sea la cuaresma tienes que volver y contarnos otro Sí. menú. Mira, los garbanzos son muy de cuaresma. Claro, a mí gustame mucho. ¿eh? Garbanzos con espinacas, sí, a mí me encantan. Sí, gustame mucho. Y es la única manera de comer. Bueno, las espinacas siempre me gustaron, no tengo un problema. Pero echayos así algún tipo de coliflor o cosas esas que no me suele gustar solo, con garbanzos, lo que quieras. Sí. Sí, y una buena manera. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Ya acabamos. Sí, bueno, yo sí que estoy aquí todo el programa contigo, no tengo problema. Jolín, pues Charramos venía y yo charramos. aquí preparada para darte una charla. Pero bueno, encantada. Bueno, acaban de daros un premio Sí. a les guisanderes también. Estáis que no paráis, siempre estáis... Ya. Pero bueno, está muy bien. Estamos recogiendo los frutos de un trabajo enorme. Eso. El caso ya que lo estamos recogiendo. En vida, era lo que te iba a decir, que podéis disfrutarlo. Bueno, sí, Eso. sí. Pero estamos recogiendo quien menos lo merecemos porque quien fundó eso fue Casatelva, Amada, ¿sabes? Y bueno, vamos todos para allá cuando nos dan un premio, vamos todos 9 y vieyes. Bueno. Pero sí, Pero encantados, la verdad. sin vosotros, sin que hubiera así relevo, lo de ellos quedaría también ahí como algo de un requeso y una generación, ¿no? Claro, Esto claro. tiene que, yo creo que parte del trabajo que empezaron ellos y que lo Hay que evolucionar, sí. Claro. No, Amada está muy en eso de que entre gente, de que entren guisanderes y de renovar y claro. Claro. Hay Es que las mujeres en el Sí. mundo de la gastronomía enseguida ponen a vivir esto, o sea que cuantes más, mejor, bien llegáis. Sí. Bueno, y mañana vamos a una merendola que nos da Ángela de Casa Amburria, que se jubila. Ya, qué pena, ¿eh? Es una pena, Yo siempre comí muy bien en Casa Amburria, siempre me gustó muchísimo. Qué siempre. rica. Es que, y además como persona, Sí. lo mismo Ángela que el marido, vamos, que es que son tan encantadores. Claro. Y bueno, ella se jubila, me parece que lo último que da ahí en mayo así, y está súper triste. Claro. Ya, y luego toda la vida trabajando, Sí. piensas, bueno, cuando me subí voy a tal y luego echeslo en falta. Sí. Sí. Y es complicado, ¿eh? Sí, lo sí. del cambio ese del chip, y es complicado. Y luego ¿eh? lo que pasa que, mira, los clientes se convierten en amigos, Claro. entonces ella cierra y pierde, o sea, no ya que los pierda, pero que ya no tiene ese contacto los clientes son amigos, la verdad. Claro. Bueno, Tere Camacho, muchas Bueno. gracias. Bar Camacho, No. dir a verlo a Nieves que vais a darme la razón. Ya veréis lo bien que se come allí. Un beso Gracias, grande. David, Chao. un beso.